días, bienvenidos una vez más a Revolución Deportiva. Representantes, jugadores, pero no solamente. Ya le vamos a preguntar por qué se autodenomina un antiguo del fútbol. Antiguo barra histórico podría ser, ¿no? Porque... Exactamente. Quiero presentar a Eduardo Roseto. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, por suerte, buenas noches. La verdad, muy cómodo de estar acá y de poder someterme al interrogatorio de ustedes, a las curiosidades y tratar de despejar alguna incógnita que el público oyente tenga Ahí está. guardada y que yo pueda contribuir a despejarla. Ahí está, te cambio la palabra interrogatorio por charla, ¿sí? Y sometimiento por, bueno, tampoco que te obligamos a venir, no vamos a tomar. No, por supuesto, y es más, repito, estoy muy cómodo y me enteré acá que tengo el honor de ser el primer invitado del primer programa del año. Bueno, por suerte no me lo dijeron antes, sino, aunque tengo la edad que tengo, me hubiese puesto nervioso. Me alegro. Por la responsabilidad, pero Me alegro entonces de no haberte dicho nada. bien hecho. Bueno, muy bien. Bueno, Eduardo, como te decía, vos me dijiste, soy un antiguo del fútbol, un histórico del fútbol, sos y fuiste representante, jugador. Me gustaría que nos cuentes un poquito tu historia, cómo llegaste, cómo surgió la posibilidad cuando vos arrancaste, por lo que me decías. La realidad es que todavía no estaba muy aceitada, muy desarrollada la profesión de representante, de jugador, como bien dicho, ¿no? Había muy pocos, de verdad. Incluso yo no arranqué representando jugadores de fútbol, sino haciendo el asesoramiento jurídico de la parte deportiva, y lo hice inicialmente respecto de los primeros inversores que hubo en el tema del fútbol. Esto lleva ya 30 años de trayectoria, por eso cuando digo que soy un antiguo del fútbol, no es solamente un homenaje a las canas que peino, sino a los años que han transcurrido desde que el mundo del fútbol fue incorporando capital privado, fue modificando las pautas de contratación. Antes el contrato era un tema que exclusivamente era entre jugador y dirigente. En algún momento se habrá acoplado a esa negociación algún familiar, y posteriormente surgió la figura del representante, que es, si mal no recuerdo, uno de los primeros habrá sido Setimio Aloisio, que tuvo figuras emblemáticas como Claudio Canigia, Gabriel Batistuta. Después apareció Jorge Sisterpiller con Maradona, y ahí ya empieza a ser un tema que pica en la curiosidad y en la necesidad. El jugador empieza a sentir que tiene la necesidad de que alguien que pueda estar de igual a igual en la negociación con el dirigente lo represente. ¿Y por qué el jugador tiene que sentir esa necesidad o digamos, o esa sensación de desprotección a la hora de negociar un contrato? Porque el jugador se prepara con su actividad en divisiones inferiores para jugar al fútbol. La parte contractual es una cosa para la cual no se prepara. Si bien es un anhelo que cualquier jugador aficionado o amateur, como mejor se le quiera llamar, son sinónimos los términos, aspire a pasar a profesional, y ese paso a profesional incluye la suscripción de un contrato, no está preparado para discutir ese contrato. Y si bien a veces son contratos tipo, son contratos de adhesión, en el cual no se discuten las cláusulas, hay aspectos del contrato que sí deben discutirse. Entonces, como cualquiera que tiene la posibilidad de tener una idea y llevarla a cabo, en este caso el jugador, el contrato, necesita un asesoramiento. Cualquiera de nosotros que tiene en su cabeza el diseño de una casa, no lo puede hacer por sí, sino recurre a un arquitecto o a un ingeniero civil. En este caso, el jugador, para perfeccionar su contrato, debe recurrir a alguien que sea idóneo y separado, letrado en la materia. ¿Qué tal, Eduardo? Últimamente el tema de Lucas Salario, de Tevez, en su momento hubo medios complicaciones con el tema de La Rondo, en su momento con el tema con Rosario Central y River. ¿Cómo se explica ese tema? ¿Qué tanto mediatismo fue? Son temas distintos. En
como todas las cosas, incluso aquellas que están plasmadas en una legislación, el derecho del fútbol ha ido evolucionando. Entonces, en el caso de Alario, el jugador tiene una cláusula de rescisión firmada. Si se cumple eso, el jugador se va, se acaba la negociación. La negociación tiene sentido entre clubes cuando uno hace una oferta, el otro tiene el bien a ceder, que el bien a ceder, para hablar con cierta propiedad y alejarnos del periodo de la esclavitud, claro, no es el jugador, sino el contrato profesional del jugador. Nadie compra a la persona, compra la prestación deportiva de la persona. Entonces, se cede ese contrato. Si alguien hace una oferta y al club que recibe la oferta le interesa, se entra en una negociación. Si tiene un precio prefijado, que siempre es el precio máximo, claro, que se pensó en el momento en que se fijó, y el club adquirente de los servicios del jugador, el potencial adquirente, dice, estoy dispuesto a pagar eso, no hay más negociación, se paga, se deposita y termina. Claro, se ejecuta la cláusula. Se ejecuta la cláusula. En el tema del arrondo, sin conocerlo muy a fondo, entre clubes argentinos hay como un pacto de caballeros de no ejercer, claro, ese derecho y de pagar la cláusula de rescisión. Entonces, inicialmente se trató de desdibujar eso. ¿Y usted está a favor o en contra de ese tema de que entre clubes, si vos pagas la cláusula, X equipo con otro X equipo? Sí. Yo creo que los clubes son sociedades civiles. En la Argentina no existe la sociedad anónima deportiva, pero que están suficientemente bien defendidos. Tienen hoy el club es, aunque entren en contrasentido con la definición de asociación civil, todos los clubes tienen el mecanismo de empresa, tienen su departamento jurídico, su departamento contable, su departamento de socios, todo muy aceitado. Entonces se supone que el día que llegaron a la firma de un contrato, llegaron con la diligencia propia del buen hombre de negocios. Si después esa cláusula que suscribieron, que tuvieron todo el tiempo del mundo para analizar todos los detalles y los aspectos favorables y desfavorables de esa cláusula, la suscribieron, el ejercicio de esa cláusula me parece más que razonable y que no debiera dar motivo a ningún malentendido, esos malentendidos de que significa una traición, de que cómo me hicieron esto, sentirse despechado. Yo siempre cuando se habla eso digo que hay un ejemplo muy emblemático. Pirlo, símbolo del Milan y de un Milan triunfador, jugó hasta el último día del contrato, hasta en realidad el contrato si le vencía, no sé, el 30 de noviembre jugó hasta el 27, porque el partido era el 27, terminó el 27 de Milano a Torino, hay una carretera que son 1 hora 40, firmó con la Juventus y no se enojó nadie. Lo tomaron como civilizadamente es. El ejercicio... Y acá se toma como una locura, ¿no? Ese es el acá tema. Se toma como una traición. Sí. Como que yo te di todo... Esto es como si... Es una locación de servicios, sí, claro, la prestación deportiva del jugador. Esto es como si alguien le alquila el local de Callao y Rivadavia a una pizzería espectacular y el dueño después dice, no te lo alquilo más a vos y se lo alquila a una farmacia. ¿Cómo me haces una esto? Cláusula, claro. Si estaba firmado y podía pasar. Es legal, claramente. Yo me refiero a ese tema que justo mencionaba mi compañero, saludándote de vuelta y agradeciéndote la charla, Eduardo. Realmente con la locura que mueve al fútbol, sobre todo en Rosario, ¿no? Porque ha pasado con Central, no solo ha pasado con el caso de Larrondo que fue a River, también sucedió con otros jugadores. En su momento se habló mucho de uno de los jugadores que terminó yendo a jugar a Europa, era Montoya, volante mediocampista derecho importante de Central,
y que quería ir o lo pretendían ambos clubes, los dos más grandes, River y Boca. Y también ha pasado con Pinola, ¿no? Que terminó jugando en River y también en este caso hubo realmente, si no me equivoco, le pintaron con aerosol cerca de la casa donde vivía él en Rosario, que era un traidor por haberse ido, que la locura esa que envuelve en Rosario es realmente alarmante, teniendo en cuenta el fútbol de hoy, ¿no? Porque realmente, como vos decís, los cambios que se dan o esto que sucede, que es legal, claramente, realmente la sociedad está como está. Por eso no tenemos hoy público visitante. ¿Cómo podés explicar desde ese lado que suceda esto y que a su vez, si bien no hay público visitante, que es realmente importante, sí lo hay, por ejemplo, en la Copa Argentina, ¿no? Eso es lo ilógico que tiene nuestro fútbol. Bueno, creo que la explicación, que no es buena, pero intento darla, no participo de la decisión de sí, por qué sí o por qué no, pero puedo sospechar y tener algún fundamento para decir, la Copa Argentina es una creación económico-deportiva en la cual se juega un solo partido en estadio neutral, claro. Entonces resulta conveniente para el desarrollo de esa competencia que asistan las dos hinchadas. Por otro lado, creo que el tema del público visitante es un tema que la población ha crecido notablemente, el fútbol se ha mediatizado en una forma por demás exponencial, las canchas han quedado chicas, entonces tiene un doble aspecto. Queda cómodo, sobre todo a los equipos grandes, utilizar toda la capacidad del estadio, aunque le resten colorido al espectáculo, sí, para todos sus socios. Imaginemos que los equipos grandes tienen más socios que posibilidades de ingreso al estadio, entonces les queda cómodo no dar. Encarecen costos de operativo y acá el tema de las barras bravas es un tema muy delicado, no se puede tratar con... uno de los hombres de afuera de Inglaterra, de la Premier League, donde se había hecho un estudio allá y se había cambiado o erradicado la violencia, vino acá y dijo que parecía casi imposible como era, pero por un montón de cosas, ¿no? Que no hace falta nombrar ahora. Acá se trató la complicidad policial, claro, los dirigentes. No, es que acá todo, se ¿no? trató de asimilar, claro, la violencia que era muy importante de los hooligans en Inglaterra con la violencia de los barra brava de acá. En Inglaterra, el violento durante toda la semana trabajaba de bancario, violento, sí, por características psicológicas era violento, verdulero, violento. En la República Argentina, durante la semana no trabaja porque trabaja de violento. No trabaja de eso, trabaja de violento. Los negocios entonces, afuera del estadio, claro, etcétera, ¿no? Entonces claro, es mucho más difícil sí, eliminar la violencia en la Argentina cuando estás dejando sí, sin trabajo a gente violenta. Claro. Y el otro dato fue que ahí habían aumentado muchísimo las entradas, ¿no? Lo cual también acá sería algo muy raro. Exactamente. Estamos hablando con Eduardo Rossetto, representante de jugadores, obviamente que está más que autorizado para hablar de un montón de cosas de fútbol, de deportes, además de otras cosas, pero quería preguntarte un poco cómo es el trabajo del representante cuando empieza a trabajar con un jugador, cuando arranca, cuando lo conoce por ahí de muy joven, cómo lo va llevando, cómo lo ayuda, sobre todo en la parte humana. ¿Cómo es ese trabajo, Eduardo? Bueno, yo puedo hablar por la parte que me toca y lo que intento. Bien. Si nos sentáramos acá 5 representantes, todos coincidiríamos en que obtener un futbolista profesional requiere de un montón de cosas, entre las cuales el saber jugar bien a la pelota, como se decía en el barrio, juega bien a la pelota de verdad. Ese término ya no se usa más para no se usa más. No se usa más. No. Pero el tener la parte técnica sí, completa al sí, 100% no es más que cubrir uno de los ítems. Si fallan los otros no llega. En mi concepción yo digo que yo puedo estar seguro muchas veces de que un jugador tiene perfil europeo y va a jugar en Europa, aunque a mí no me guste verlo jugar, porque bien, obviamente que uno cuando va a ver la parte estética. La parte estética es el saber jugar bien a la pelota, el ser un dotado técnicamente. Claro. El dotado técnicamente, con eso cubierto de 0 a 10
en 9 o 10 solamente tiene... micrófono, perdón, solamente tiene el 30%, claro, de los requisitos cubiertos. Hoy no le alcanza por el tema físico, está claro. El tema físico yo diría que se iguala bastante. Si el chico viene muy postergado en el tema de la alimentación, lo va a sentir. Pero fundamentalmente es un tema de fuerza mental, de la cabeza, de superar adversidades, de que no tenga resistencia a la autoridad. Si hoy un chico viene y en la casa no mamó la cultura del trabajo, no digo que el padre los esté abrumando constantemente contándoles cómo es su trabajo del día a día, pero si no supo que el padre da y recibe órdenes eventualmente en un trabajo y que son aceptadas y respetadas, el chico después, cuando llega a un club donde empieza a formarse, no está preparado para que le den indicaciones que no le gusta, solamente recibe bien las que les gusta. Entonces ese ejercicio de resistencia a la autoridad hace que se empiece a postergar. Y el técnico que tiene que poner a 11 en la cancha y tiene 30, muy probablemente tenga que cumplir otra función más aparte de ser entrenador, ¿no? No haga docencia como se hacía antes, porque hasta en las divisiones inferiores hay urgencia por ganar. Sí. Y se exhibe, en esto estoy totalmente en desacuerdo, cuando alguien exhibe logros matemáticos o de campeonatos. Yo he hecho el experimento cuando algún presidente de club, y espero que no me traicione la imprudencia y no de nombres, me ha dicho que ellos en inferiores iban primeros y que esto, que lo otro, y le hice el ejercicio de decir quién salió campeón en sexta división hace 2 años, y nadie sabe, excepto el que ganó la final o el que la perdió. Claro, eso también habla un poco de cómo se vive hoy el fútbol. Claro. Entonces, y si yo digo cuáles fueron los maestros del fútbol que generaron las condiciones para que River, de quien todo el mundo sabe que no soy hincha, sí, y muy por el contrario, la vereda de enfrente, ¿no? Sería, claro. Exactamente, sí, la vereda de enfrente, la más grande, la vereda más ancha. Sí. River se ha destacado por sacar jugadores, por tener formadores de jugadores. Exactamente. Entonces, sacó a Saviola, a Aymar, a un montón de jugadores, sí, que quizás no salieron campeones en inferiores, de verdad no lo sé, y nadie lo sabe. Claro. Ahora todos saben quiénes fueron que colaboraron para sacarlos, claro, después. Entonces, en inferiores tienen que formar jugadores y hombres. Sí, señor. Porque la vida continúa y el fútbol es la única industria que produce más de lo que necesita. Si una automotriz produce 600 autos, tengamos por seguro que quizás vende 650 y demora la entrega de los últimos 50. Claro. Pero no va a vender 600 y se va a clavar con 100. El fútbol produce más de lo que necesita. En cuarta división se genera un embudo, el chico a veces no está preparado para que le digan hasta acá llegaste. Claro. No alcanza a comprender si ve que es igual que otro que está llegando. Y verdaderamente pasa eso, ¿no? Porque jugadores de inferiores hoy por hoy en el fútbol argentino, y en los últimos años se ha visto mucho, han quedado postergados, ¿no? Muchas veces, teniendo en cuenta que los clubes más allá de todos los grandes, ¿no? Que son siempre los que más quizás se refuerzan o tienen la facilidad, ¿no? De poder comprar o adquirir jugadores. Cuando llegan ya formados o vienen de otros clubes o vienen por ejemplo mismo de afuera, como fue el caso de Centurión, que en un momento recuerdo una nota hace algunos años, poco más, esto fue 2014 más o menos, mediados de 2014, que él estaba jugando en el Genoa, y recuerdo que habían dicho que lo estaban buscando de Boca, que lo miraban, y que vos negabas como que en ese momento no había alguna posibilidad de que él del viejo continente venga a jugar a Boca, lo cual él deseaba, y después finalmente se terminó dando. Eso quizás hace que apague un poco que lo que hoy pasa, que es por ejemplo a los jugadores de inferiores, y que lamentablemente no solo Boca, porque lo hacen los equipos grandes y muchos otros también, tengan que ir a buscar afuera, o en este caso quizás reforzarse siempre con jugadores con mayor experiencia. No sé si necesariamente tienen la obligación de ir a buscar afuera, sino que tienen la posibilidad, y hay una brecha económica muy grande, y esto sin entrar es un dato objetivo de la realidad, sin decir que es justa o injusta esa brecha. Sí. Simplemente la generan y tiene esa posibilidad de acelerar los tiempos de maduración, diciendo, lo estoy viendo afuera, lo compro.
Claro. ¿Cómo terminó el tema con que Centurión terminó en Racing y no en Boca? Toda esa novela que se produjo en ese momento, en esas 2 semanas. En realidad él no estaba rindiendo como todos esperaban, incluso él mismo en Génova. En él se dio este famoso tema de la adaptación, no logró una adaptación de acuerdo a las expectativas previas y estaba a punto de ir al Málaga. Boca tomó una decisión por su presidente de no contratarlo, y a lo sumo quería explorar alguna posibilidad de un préstamo, y Racing, tengo entendido que entre los presidentes le dijo si no le molestaba que terciara en la negociación, y Racing hizo una oferta concreta, con lo cual el Génova recuperó lo que había invertido. Y él vino acá y evidentemente volvió al club que salió campeón. Más allá de que volvió al club que salió campeón, volvió a la ciudad que lo contiene. Yo creo que lo contiene donde es todo querido, el medio, se siente más respetado, eso es fundamentalmente. Donde él, desde la facilidad del idioma hasta su propia terminología. Me parece, Eduardo, perdón interrumpa, que en Racing recibe el apaño que no recibe en ningún otro equipo. En Racing lo han sabido apañar, lo han sabido llevar. De hecho, se ha dicho muchas veces que Centurión no es hincha de Racing, pero de todas maneras se siente muy a gusto en Racing. Creo que también eso tiene que ver un poco, ¿no? Sobre todo con el tipo de jugador que es Centurión. Sospecho, esto es incomprobable, que en cualquier club de la Argentina y de Buenos Aires, Centurión rendiría del mismo modo. Claro. Es un chico que tiene valores afectivos muy desarrollados, y yo, tanto en términos deportivos como humanos, digo que los jugadores explotan o maduran. Bien. Centurión explotó deportivamente y está madurando humanamente. Claro. No coincidieron los tiempos y ahora se están acoplando los tiempos. Con lo cual Centurión va a ser el crack deslumbrante que todos alguna vez vieron y después entraron en duda si era o no era. Claro. ¿Cuál es el problema de Centurión, querés vos? El problema de Centurión es el problema de cualquier persona que en ningún ámbito se pudo solucionar. La sociedad no está preparada para que el ser humano se saltee 3 o 4 escalones abruptamente. Qué mala etapa, dice usted. Entonces, y esto es hasta en los políticos. Sí, señor. Abarca todo tipo de profesionales. Toda persona, qué sé yo. Quiero dar un gráfico de la opinión que tampoco hace falta, pero se entiende perfectamente. Decir, hay tipos que le costaba tener una novia, les va muy bien económicamente y tienen 3. Bueno, y nunca se sabe. Es un salto cualitativo en la vida. De todo tipo de profesión, obviamente. En todo tipo de profesión, y nadie, yo he tratado de leer, de hurgar, nadie lo puede solucionar. Claro. Ahora, con respecto a la situación particular, no de Centurión quizás, sino de otros jugadores, que quizás hay algunos casos llamativos donde no tienen representante o tienen familiares que los representan, o que en este caso son quienes le dan el sostén desde chico, o en algún momento terminan cambiando por alguna cuestión ya quizás de otra manera, o que con el largo paso del tiempo de los años sucede. Vos en ese aspecto, por ese lado, ¿cómo lo ves? ¿No te parece quizás que esté bueno que haya algo que sea más ligado a un vínculo familiar? Porque es realmente difícil, ¿no? De verdad, en algún caso que uno tiene que ir a pedir cosas mínimas, yo soy consciente que la sociedad es prejuiciosa, y utilizando la palabra literalmente, prejuicio quiere decir que alguien tiene un juicio previo. Claro. Si yo voy a pedir por Carlitos un contrato de 40.000 pesos, sospechan que hay un negocio. Claro, un porcentaje, siempre se habla de eso. Y qué sé yo, y viene representante, hay un negocio. Ni que hablar si voy a decir que quiero un préstamo para un club, a veces incluso de menor categoría, para potenciar al jugador y que juegue. Claro. A veces le he recomendado, nene, es mejor que vaya tu mamá. Nadie va a sospechar que tu mamá quiere ventajear con el hijo. Claro. Entonces, ningún problema. Y es más, en muchos casos yo he adoptado el criterio de incorporar al padre. Por supuesto, lo hago con un estilo propio y que puede gustar o no gustar. Yo digo, en este tema el que sabe soy yo,
pero usted venga y avale con su presencia lo que yo digo. Y yo, incluso con algunos jugadores, he desmistificado eso de plata delante del jugador no se habla. No, venís, sentate, está en la mesa de la negociación y escuchá cuánto pido, cuánto gano yo, que digo que son mis honorarios, que me los gano trabajando. Modestos respecto de la plata del jugador, pero honorarios ganados trabajando. Y estamos hablando con Eduardo Roseto, representante de jugadores, entre otros Ricardo Centurión, el Pocho Ezequiel Lavesi. ¿Cómo participas también de un grupo empresarial, no? Ellos, exactamente. Si bien yo estuve en la gestión inicial de eso, yo estoy hoy, digamos, retirado del manejo directo. Del manejo directo, exactamente. Nunca del afecto de dos chicos que me han demostrado ser humanamente de una categoría incluso superior a la deportiva. Hablemos de las famosas y actuales y cada vez más grandes ofertas exorbitantes, que en el caso, por ejemplo, que te toca de cerca el caso de China, ¿no? Que muchas veces ofrecen justamente montos inigualables a los cuales los jugadores no pueden resistirse. ¿Desde qué punto aconseja el representante, aconseja a la familia, cómo se mueve el representante con el entorno del jugador y con el jugador? Bueno, yo puedo decir, porque tengo acceso al conocimiento, cómo fue cuando Mazzoni, que es quien ejerce la representación de la Besi, tuvo contacto con los chinos, hasta diría que fueron sorprendidos de la oferta y bueno, lo charló mano a mano con el jugador y resolvieron hacer la experiencia. Lo tomaron como no solamente como un tema económico, sino como una experiencia de vida, y la Besi hoy renovó contrato en China porque ha ejercido una vez más el gran poder de adaptación que tiene. Perdón, Roger, le digo, un tema de China que es tan común y que hoy mismo jugadores de la selección ya de grande trayectoria, como por ejemplo Mascherano, después de no tener minutos seguidos y que él pedía en Barcelona, terminó yendo al fútbol chino y se lo vio curiosamente aprendiendo o estudiando chino. ¿Vos le recomendaste al Pocho Lavesi que se meta un poco en el idioma o ya eso no corre? Yo no se lo recomendé y no se lo hubiese recomendado porque viví la experiencia de Lavesi en Italia sin estudiar italiano, o tomando 4 o 5 clases muy elementales. A los 3 meses hablaba perfecto italiano, a los 6 meses hablaba perfectamente el dialecto napolitano. Cuando fue a Francia, también no sé si vino mal porque yo no sé evaluar, pero hablaba francés y con una fluidez notable, por lo menos para los que no entendemos. Terminó siendo un hombre de varios idiomas, el hombre que arrancó en Estudiantes de Buenos Aires. Es un hombre de una lengua importante. Sí, señor, ¿cómo es Lavesi como persona? Ya que usted hoy decía que es mucho más que lo futbolístico. ¿Cómo? Una persona que, si yo le tengo que destacar algo, es obviamente la inteligencia. Está por encima de la media, Lavesi, y no cabe ninguna duda que él esa inteligencia la puso al servicio del mismo, porque en todos los lugares, desde Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Selección Juvenil, Napoli, Paris Saint-Germain, China, Selección Nacional Mayor, en todos lados cayó bien, nunca tuvo muy ningún problema. Entonces, yo digo así muy coloquialmente, es uno de los mejores seductores de machos del mundo, porque él seduce a todos. Y ha levantado una platea, por decir, ¿no? Platea popular femenina en el Mundial. Aparte, pero no hubo reto, ¿no? Con la mojadita que le hizo a Sabela no hubo reto en ese caso, ¿no? No, se lo tomaron con humor. Él es parte seguramente de una entrega que él previamente él da todo. Claro. Previamente él da todo. Lo grupal, claro. Algún día él me dijo, cuando estaba en Estudiantes de Buenos Aires, no sé si juego también, pero juego todo. Mire usted. Entonces, bueno, muchachos, tenemos una novedad para contarles. Tenemos enganchado a un periodista deportivo muy pero muy conocido, que lo acabamos de llamar y tenemos que agradecerle también que forme parte de Revolución Deportiva, de este segundo programa de Revolución Deportiva. Quiero saludar a Hernán Castillo. Hernán, buenas noches, Pipa te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Te comento, tenemos acá en la mesa a Eduardo Roseto, ni más ni menos, no sé si lo tendrás. Claro. Lo tenés, obviamente, ¿no? Sí. ¿Querés hacer una pregunta a Eduardo?
Y así en frío me matás. Te mato. Te cuento porque lo tenemos acá. Ha hablado bastante, no solamente de sus representados, sino también, por ejemplo, bueno, de cómo es la relación de los representantes con el jugador, con el deporte, de cómo ha cambiado respecto del negocio, por ejemplo. Y bueno, no me parecía una buena alternativa engancharlos a los dos también, que son parte de este ámbito. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Escuchándote lo de la Bessi, escuchaba recién el final, me salen 2 o 3 preguntas, pero preferiría ir por el lado del cómo ha cambiado representar un futbolista en otras épocas a ahora. Yo digo que hoy hay que cuidarse muchísimo. Hoy no sé si vieron la nota que le hicieron en Teis Sport a Centurión. Sí. Y a veces hay que decir menos verdades y más cosas de cassette, porque después de todo se arma una historia. Claro. O en realidad no es que se arme una historia, son noticias, digamos, se dan las noticias. Los protagonistas, al declarar ciertas cosas, te dan pie a una noticia y una noticia fuerte. Se dimensiona un equipo grande más, ¿no? Claro que sí. Yo te preguntaría, Eduardo, si no crees que ya, y de paso abro el trabajo para muchos periodistas, deberían tener alguien de prensa permanente, todos los representantes, para que les expliquen a sus representados cómo declarar y qué declarar, porque hoy es una especialidad más que tienen que tener. Sí, en realidad, Hernán, yo creo que, siempre lo digo, la estrella, el actor principal es el jugador. Todos los demás, los que somos satélites, somos actores de reparto. Sí, sí. Y creo que el representante debiera limitarse, cuando el jugador es amateur, a facilitarle su llegada al profesionalismo, no a encandilarlo con las luces del centro, como decía el tango, sino con decirle, te ayudo a llegar, siempre de la mano del sacrificio, no de la mano de la comodidad, porque si llega de la mano de la comodidad es una llegada muy efímera. Yo a veces a los chicos que están por debutar en primera les hago hacer un ejercicio, les digo, yo te voy a pagar por esto, una suma muy modesta, pero para que el chico, haceme un raconto de todos los jugadores que en tu club debutaron en primera en los últimos 5 años y quienes se mantuvieron. Entonces, ahí me sirve el ejemplo para que puedan analizar que no es llegar, sino mantenerse el tema. Y creo que el tema de que tengan una posibilidad de ser asesorados para manejarse bien en las redes y todo, es algo que le incumbe al club, porque me gustaría que el club tome esa posta para que haya una situación homogénea entre todos los integrantes del club, porque de nada valdría que en determinado club, no sé, supongamos al azar. Sí, tenga los 3 representados por Roseto tengan la posibilidad de estar, que se cuiden, y los otros no. Y los otros no. Entonces, el club, son imagen del club, no son imagen del representante, los jugadores. Si un jugador de San Lorenzo se porta de un modo no profesional, la imagen que se afecta principalmente después se hurgará. Ustedes los periodistas son muy hábiles en eso, en ver si el representante hizo o no bien su trabajo. Pero seguramente la imagen afectada es la del club. Entonces el club, yo lo he hablado así fuera de cualquier negociación, sino cuando uno entra a hablar de bueyes perdidos o se va un poco por las ramas con algunos presidentes de clubes, que no puede ser que todos tengan, los jugadores de fútbol jóvenes, la aspiración de ser multimillonarios y se dediquen a lo que piensan que les va a dar esos millones 2 o 3 horas por día. El jugador hasta los 21, 22, 23 años debiera estar, si entrena a la mañana, 2 horas en el club. ¿A qué efecto? No sé, al efecto de hacer descansar la cabeza, pero por lo menos descansaría la cabeza en el club y estaría al servicio del club, y el club podría terminar de formarlo humanamente.